Hoy, 14 de diciembre, se cumple un año de la liberalización del transporte ferroviario de viajeros. Si bien la liberalización se produjo en diciembre del año pasado, no ha sido hasta el 10 de mayo de 2021 cuando el primer competidor del AVE de Renfe entró en circulación. Se trata de Ouigo, de la compañía francesa SNCF, que opera 5 frecuencias diarias entre Madrid y Barcelona. Después de la entrada de Ouigo entró en circulación el servicio Hablo de Renfe Viajeros, con 4 circulaciones en el corredor Madrid-Barcelona también. Y en el año 2022, en el segundo semestre, la empresa Ilsa, participada por Trenitalia y Air Nostrum, comenzará la circulación de su tren Irio, que circulará en 3 corredores, en el corredor Madrid-Barcelona, en el corredor Madrid-Levante y en el corredor Madrid-Sur. Los competidores, a través de la competencia, han podido ofrecer mejores servicios, mayores frecuencias de viajes y precios más ventajosos para los consumidores. Ello ha ayudado además, sin duda, a recuperar los volúmenes de viajeros que se habían perdido durante el año 2020 como consecuencia de la pandemia. En primer lugar, hace falta asegurarse de que el uso que se hace de la capacidad es verdaderamente muy intenso. Hemos invertido muchos millones de euros los españoles en dotarnos de la red de la que disponemos, y es preciso asegurarse de que efectivamente se utiliza a la mayor capacidad posible. Para eso es preciso actualizar, en la medida en que vaya siendo necesario, los contratos que ha firmado el Administrador de Infraestructuras con los operadores ferroviarios y liberar, en su caso, la capacidad sobrante para que otros operadores puedan utilizarla. En segundo lugar, hay que seguir ahondando en la liberalización, liberalizando el transporte en otros trayectos y en otros corredores. Y en tercer lugar, hay que liberalizar también los servicios sujetos a obligaciones de servicio público. Es el caso, por ejemplo, de los servicios de cercanías, que permiten o que facilitan mucho la movilidad en los entornos urbanos. Y en ese sentido hay que decir que antes del 1 de enero del año 2026 tiene que estar licitado y adjudicado los primeros contratos para la prestación de estos servicios sujetos a obligaciones de servicio público. Cabe destacar en todo este proceso, entre otras muchas actuaciones de la CNMC, 2 en concreto, que son que la CNMC ha estado informando todas las reformas que han hecho falta en el marco normativo para que esta liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril fuera posible. Y en segundo lugar, ha aprobado los acuerdos marco de capacidad que han firmado Adif con los operadores ferroviarios de los que hemos hablado anteriormente.